¿Conviene invertir en propiedades? ¿Cuánto pie se necesita? ¿Qué es el CAE? Tranquilo, todo eso te lo explico en este siguiente video de inversión inmobiliaria. Yo soy Akiro Yachida y esto es Mentalidad Financiera. Hoy vamos a hablar sobre la inversión inmobiliaria. Primero tenemos que preguntarnos, ¿qué es invertir en propiedades? No lo sé, tú dime. Entonces, básicamente, invertir en propiedades es comprar un activo real, un activo tangible. En este caso puede ser un departamento, una casa, una bodega, una oficina, etc. Con el objetivo de arrendar o también de ganar plusvalía. Eso sí me interesa. Ahora, el retorno en la inversión inmobiliaria tiene dos pilares fundamentales. Uno es la renta o el arriendo, como cuando el señor Barriga iba a cobrar a don Ramón. Ese es el arriendo. Y lo otro es la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Es la subida del valor en el tiempo. Después te lo explico con detalle. Muchas veces esta inversión inmobiliaria viene con un apalancamiento. O sea, que tú pides una ayuda a una entidad financiera, en este caso puede ser un banco o una mutuaria, que te va a prestar un dinero, ese es el apalancamiento, casi siempre es el 80% del total del crédito, y tú solamente tienes que poner el 20%. Bien pensado, Woody. Ahora ten muy en cuenta lo siguiente, si usas un apalancamiento puede ser muy beneficioso porque si el proyecto es bueno, entonces tú vas a amplificar tus ganancias, tu retorno, pero si el proyecto que invertiste es malo, entonces también se amplifica el problema. Entonces el apalancamiento es como el ají. Si le echas el punto preciso, es sabroso, está genial. Pero si te pasas, entonces ahí te empiezas a arrepentir. Pica dos veces. ¡Que arda Troya! Ahora vamos a revisar un checklist antes de invertir. Esto es muy importante. Antes de que te vayas a meter en un crédito y vayas a invertir en propiedades porque viste en un comercial que es súper bueno y que es rentable y nunca vas a perder, primero tienes que tener esto en cuenta. Primero, tu fondo de emergencia. Si no sabes cómo hacer un fondo de emergencia, te dejo acá en la esquinita el video que yo tengo en el canal sobre cómo realizar un fondo de emergencia. ¡Qué buena onda! Es importante tener este fondo de 3 a 6 meses de tus gastos para tener una espalda financiera, un colchón financiero. Segundo, tienes que tener tu deuda cara bajo control. Por ejemplo, si tu deuda tienes un 30% o un 40% anual, entonces tu mejor inversión sería pagar esa deuda antes de invertir en un crédito hipotecario. Tercer punto, muy importante, el flujo y el presupuesto realista. A esto me refiero que estás preparado o preparada para aguantar una vacancia. Más o menos. Lo que se piensa mucho cuando uno invierte en inmobiliaria es que compras el departamento, lo arriendas y se paga solo. Eso sería ideal. Sí, como si estas cosas pasaran. Y muchas veces pasa. Pero ¿y qué pasa si no lo puedes arrendar o ese arrendatario tiene problemas y no te paga? Tú tienes la capacidad de pagar ese dividendo para que no entres en mora y te puedan quitar el departamento. Entonces eso tienes que tenerlo ya contemplado. Y por último, tu horizonte temporal. Recuerda que la inversión inmobiliaria es a largo plazo. A largo plazo. ¡Oblígame, perro! La plusvalía no es al tiro, no es como el microondas. El pan con queso, 15 segundos y está listo. No, la plusvalía es a muchos años. 20 años, 15 años, 30 años, etc. Entonces recuerda tener este checklist listo antes de comenzar con la inversión inmobiliaria. Te va a servir. ¡Qué buen servicio! Bueno, estos conceptos básicos que vamos a hablar ahora, tienes que sí o sí saberlos para que no te pierdas. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Ok? Primero vamos a hablar sobre el pie. El pie es lo que tú aportas para este crédito hipotecario. Recuerda que existe algo que se llama el apalancamiento, que es el punto número 2, donde una entidad financiera, puede ser una mutuaria, puede ser un banco, te va a prestar un poco de dinero y tú pones un restante para comprar el inmueble completo. Los genios hacen eso. En este caso, casi siempre te prestan el 80%. O sea, si el departamento vale 100, entonces a ti te van a pasar 80, tú vas a poner 20 y se completa los 100, entonces puedes optar a tener esta propiedad. Ojo, que está a tu nombre siempre y cuando termines de pagar al banco o a la entidad financiera como una mutuaria. Puede ser a 20 años, 25 años, 30 años, 15 años, etc. Eso lo eliges tú. El tercer punto es la tasa de interés. Tenemos tres opciones que las vamos a ver más adelante, que sería una tasa fija, una tasa mixta o una tasa variable. Cuarto punto y muy importante, el CAE. El CAE es el costo anual equivalente. Dentro del CAE se incluye los intereses, las comisiones, los seguros, etc. Todo lo que está asociado a los gastos se incluye en el CAE. Te doy un tips.
El CAE sirve para poder hacer una comparación entre bancos. No revises la tasa de interés, porque a veces la tasa puede estar muy baja en un banco, pero su CAE es más alto. Entonces siempre fíjate en el CAE. Si vas a cotizar en distintos bancos, fíjate en el CAE. El que tenga menor CAE es el que te va a servir. Creo que es muy obvio. Punto número 5, tenemos el plazo. Puede ser 10 años, 15 años, 20, 25, 30. El máximo que dan es 30 años. ¿De qué va a depender eso? De tu objetivo. Más adelante vamos a ver qué es más conveniente, a menos plazo o más plazo. ¿Eso es todo? Otro punto importante son los seguros. Tenemos el seguro de gravamen y el seguro de incendio, que son los obligatorios. Se incluyen otros seguros que los puedes sacar, pero los obligatorios son el de gravamen y el de incendios. Punto número 7 son los impuestos de timbre y las estampillas. Este es el costo de firmar el crédito. Y por último tenemos el costo de cierre de este contrato inmobiliario, que sería la tasación, estudio de títulos, notaría, conservador de bienes, etc. Todos estos conceptos que son los básicos, tú deberías manejarlos o entenderlos para tener claridad al momento de comprarte una vivienda. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Bueno, como dije anteriormente, vamos a revisar ahora qué es más conveniente. Comprar un departamento o una vivienda a 20 años o a 30 años. ¿Qué me conviene más? Y para esto vamos a hacer un ejemplo de una vivienda en UF con una tasa del 4,4% y el valor de la vivienda es de 3.500 UF. Recordando que el banco te presta 80%, Eso sí es de gángsters. o sea 2.800 UF, y el resto lo pones tú como un pie. Si revisamos la tabla, nos damos cuenta que en 20 años tú pagas un dividendo mensual de 17,56 UF, que al día de hoy en pesos chilenos serían como 693.000 pesos aproximadamente. Y se paga un total de intereses en todo el crédito de 1.415 UF, que serían aproximadamente 55 millones de pesos de intereses. Creo que el estafador resultó estafado. Esto sí es que compramos a 20 años. Ahora, ¿qué pasa si compramos el mismo departamento o la misma vivienda, pero a 30 años? Voy a estar pagando un dividendo mensual de 14,02 UFs. Esto sería aproximadamente como 550.000 pesos chilenos mensualmente. Y si pagarían intereses en el total del crédito de 2.248 UF, que serían aproximadamente 88 millones de pesos. Entonces, si hacemos esta diferencia, en 30 años me da 3,5 UF menos de dividendo mensual, pero me da 832 UF de más de intereses al total del crédito. Entonces, ¿por cuál nos decidimos? ¿Por 20 años o 30 años? No lo sé, tú dime. Eso va a depender de tus capacidades. Me refiero a lo siguiente: si tienes la espalda financiera o tienes el colchón financiero, entonces te podría convenir a 20 años o incluso en menos. Lo que sí, tu dividendo mensual va a ser más alto, pero vas a pagar en menos tiempo y menos intereses a largo plazo. Eso es algo bueno y positivo. Pero tu flujo de caja mensual va a ser complicado, tienes que tener una capacidad para pagar eso. Eso es muy importante. Pero si tu prioridad es tener flujo de caja, tener efectivo, entonces te conviene a 30 años lo más que te den, porque así pagas un dividendo más bajo, lo puedes arrendar y puede el arriendo igualar el dividendo para que no tengas que poner dinero extra de tu bolsillo, y con eso vas a pagar más interés a largo plazo, pero te va a dar un flujo de caja mensual constante. Sí, como si estas cosas pasaran. Entonces siempre va a depender de tus capacidades y tu elección. Oye, ojo con este dato que te voy a dar. Si te gustaría pagar en menos años o bajar el dividendo, existe algo que es el prepago, que se puede hacer en todos los años en tu crédito. ¿Qué tienes que hacer? Tener un ahorro, juntar platita. Si tú pagas un dividendo de 400.000 pesos, tú podrías pensar que pagas 500, o sea, vas a ahorrar 100.000 pesos mensuales. En un año tienes 1.200.000 y ese 1.200.000 lo podrías abonar al capital para que se te descuenten o los años o te baje el dividendo. Eso lo puedes elegir tú. Pero te recomiendo que converses y hables con tu ejecutivo del banco o de la mutuaria para que te vaya indicando cuáles son los pasos o cuáles son los requisitos para hacer un prepago en tu crédito hipotecario. Pero es algo que se puede hacer, así que ese es un datazo que te voy a dar. A eso se le llama estrategia. Personalmente yo siempre recomiendo comprar a 30 años para tener un flujo de caja más activo, tener una capacidad de pagar mensualmente, porque siempre pasan cosas. Imagínate que estás ganando un buen dinero hoy día y tienes una capacidad de pago de 800.000 pesos mensual, pero y si te despiden o pasa cualquier cosa, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Entonces, personalmente, creo que comprar a 30 años es mejor. Pensar correcto es lo que hago. Pero si alguien
tiene la capacidad financiera para decir no, yo lo voy a comprar a 10 años y mensualmente voy a estar pagando 800.000 o 1.000.000 de pesos, genial, porque va a pagar menos interés a largo plazo. Financieramente eso es mejor, pero en la práctica, para mí, 30 años es lo recomendado. Ahora, como te prometí anteriormente, te voy a contar los tipos de tasas de intereses que existen. Primero existe la tasa fija, que siempre se fija en UF. Recuerda que la UF va variando con la inflación. Si no tienes mucha idea de cómo es la UF o qué pasa con la inflación, te dejo acá un video sobre la UF, sobre la inflación, que tengo en mi canal, así que anda a revisar ese video. Está buenísimo. Esta tasa es ideal para las personas que quieren algo estable, que no quieren que existan variaciones. Entonces, tasa fija, casi siempre la tasa fija es un poco más alta, pero te aseguras que no va a cambiar, o sea, te puedes planificar, eso es muy bueno. Pero a veces la tasa está baja y tu tasa fija es alta, estás así nomás, tienes que pagar, pero sirve para la planificación y para la tranquilidad mental también. Hiciste lo correcto, Bob. Luego tenemos la tasa mixta, o sea, que por un lado tiene un periodo de tasa fija, casi siempre en los primeros años, y después cambia a tasa variable. Esto es porque si tú esperas en algún momento que van a bajar las tasas, pero quieres una estabilidad, entonces podría ser una opción la tasa mixta. Maravillosa jugada. Luego tenemos la tasa variable, que como dice su nombre, es variable, va variando con el tiempo. Y va a depender de qué? De la tasa de interés que tenga el Banco Central, que le da a los bancos que te prestan a ti el crédito. Entonces ellos deciden a qué tasa te van a prestar. Pero recuerda que cuando hay una inflación muy grande, entonces las tasas a veces suben también, y sube la inflación, y eso va a afectar a tu crédito hipotecario, a tu dividendo. Entonces este es uno de los más riesgosos, pero ¿qué es lo bueno? Es que la mayoría de las veces las tasas variables son bajas. ¿Por qué? Porque te vas a arriesgar a este movimiento del mercado en UF, si es que sube o si es que baja. Podría ser beneficioso, como también podría ser un desastre. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Bueno, en el marco chileno hay cosas que sí afectan a nuestro retorno de inversión inmobiliaria. Por ejemplo, lo primero es el DFL2. El DFL2 es un beneficio tributario que es para las personas naturales que tienen 2 viviendas y estas 2 viviendas las arriendan, pero no pagan impuestos. Tic-tac-toe, en tu cara. O sea, están exentas de impuestos. Ahora, si te compras una tercera vivienda de manera personal, entonces la tercera vivienda es la que paga impuestos. Eso es el beneficio del DFL2. Si no lo sabías, investígalo y aprovechalo porque está buenísimo. Luego viene el arriendo con IVA. Para un arriendo habitacional no amoblado está exento de los impuestos, pero si arriendas amoblado, entonces tienes que pagar impuestos de la renta. O sea, si tú das una boleta a tu arrendatario, entonces de eso tienes que pagar impuestos en tu global complementario al final del año. Igual revisa caso a caso. Luego tenemos esta ley, la 21.461, la famosa ley Devuélveme mi casa. Oblígame, perro. Esta ley lo que hace es que el procedimiento de desalojo de personas que no están pagando el arriendo sea más ágil, sea más apurado, más rápido. Porque una de las preocupaciones de un inversionista inmobiliario es que tu arrendatario sea mal pagador y que no quiera irse. No me quiero ir, señor, por favor. Eso sería lo peor. Y ese fue uno de los temores grandes de la inversión inmobiliaria, pero que con esta ley se está regulando para que sea mucho más ágil el desalojo de las personas que no están pagando su arriendo. Luego también está otra ley, que es la ley de copropiedad, la ley 21.442, donde están las reglas de los condominios, reglas de arriendo, gastos comunes, los seguros, todo lo que tiene que ver con la copropiedad. Entonces es muy importante leer todas las reglas del condominio antes de firmar el contrato. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? También tenemos la ganancia de capital. La ganancia de capital es la utilidad que tú obtienes al vender un activo. En este caso, al vender un departamento, tu bodega, tu casa, etc. Pero a un precio mayor que su costo ajustado. Entonces, en simple, es el precio de venta, que sería el precio neto, menos el costo tributario, lo que tienes que pagar, y eso te da la ganancia de capital. Ahora, es importante entender lo siguiente. La ganancia de capital está exenta hasta las 8.000 UF acumuladas desde el 2004. Ahora, si tú vendes tus inmuebles desde 2004 y excedes las 8.000 UF, entonces tienes dos opciones. Uno, sobre el exceso de esas 8.000 UF puedes elegir entre incluir esa ganancia en tu global complementario o pagar un impuesto único del 10% por esa parte de ganancia. Y esa opción es la más simplificada y la que más se usa. Ahora, ojo con esto, la habitualidad sí importa, porque si el servicio de impuesto interno considera que tú eres un vendedor habitual por giros, por la frecuencia de ventas, etc., entonces este régimen ya no aplica.
vas a tener que tributar como una actividad empresarial y además esa venta puede quedar afecta al IVA. Pero para un inversionista personal, un inversionista que no es habitual, entonces si vendes una vivienda de más de 8.000 UF o has vendido más de 8.000 UF del 2004, entonces puedes tener estos dos regímenes, el 10%, que es lo más útil y aplicado, o la ganancia, incluirla en tu global complementario al final del año. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. ¿Qué revisar antes de invertir en propiedades? Aquí te voy a dejar algunos conceptos que tienes que sí o sí revisar antes de invertir. Recuerda que primero tienes que tener tu checklist listo y después de todo eso, que ya entendiste todo sobre la inversión inmobiliaria y ya estás con la mente de invertir, entonces fíjate en lo siguiente. Primero tienes que hacer un pequeño análisis de mercado, los arriendos por la comuna que quieres comprar, si es que hay mucha vacancia en el lugar, la tendencia que existe, la seguridad, etc. Y para hacer un estudio de mercado así bien sencillo, un corredor de propiedades me enseñó o me dijo que él lo ocupaba, era lo siguiente: hacía un anuncio falso, Ahora sí viene lo chido, en un lugar que él quería comprar un departamento para invertir y analizaba cuántas personas lo llamaban, cuántas personas estaban interesadas en comprar o en arrendar. Entonces de esa forma él decía, oye, este lugar sí hay personas que están interesadas en arrendarme, así que yo creo que el lugar es bueno para comprar. Era su técnica. ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Obviamente era una publicación falsa que no sé si está bien éticamente, pero él lo hacía para hacer este estudio de mercado. Obviamente existen otras formas, existen plataformas como Portal Inmobiliario, muchas otras más donde tú puedes hacer un análisis de si hay buenos arrendatarios, si hay poca vacancia, etc. Otro punto muy importante es la ubicación. Si es que el lugar tiene transporte, si hay servicios de salud, si hay colegios, si hay supermercados. Muy importante esto, sobre todo hoy en día acá en Chile, la seguridad. De eso va a depender mucho el valor de la vivienda. Y también si es que en el sector existen proyectos a futuro, ya sea carretera, ya sea colegio, supermercado, strip center, etc. Otro punto también importante es revisar, en el caso de que sea un edificio, un departamento, que es la mayoría de las veces para invertir se compran departamentos, es leer el reglamento de copropiedad, tener un fondo de reserva, los gastos comunes, súper importante. En regiones los gastos comunes en realidad no son tan caros, pero en Santiago, de verdad que si supieran cuánto es un gasto común en Santiago, se caen de espalda. ¡Ya no aguanto más! Los que son de Santiago y están viendo este video saben que es así, pero yo que soy de región y me enteré de cuánto es un gasto común en Santiago, de verdad que súper caro. O sea, tienes que considerarlo sí o sí antes de comprar o invertir en inmuebles, porque el gasto común te puede afectar muchísimo tu flujo de caja. Y por último, lo que tienes que revisar sí o sí, ya lo he dicho varias veces, es que vayas a cotizar en todos los bancos y fíjate en el CAE. Realmente ese es el que importa. Revisa los seguros, revisa cuánto es lo que te están cobrando en el total del crédito y eso se ve en el CAE. Así que eso es lo que te voy a recomendar para que puedas comenzar con la inversión inmobiliaria. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Mira, invertir en propiedades no es un acto de fe, sino que es un proceso y es un proceso de largo plazo. Pero si haces bien tu tarea, si tienes un fondo de emergencia, tienes un colchón financiero, tienes tus números claros, hiciste tu estudio de mercado, tienes un buen contrato, etcétera, de verdad que puede ser una tremenda herramienta, sobre todo para generar patrimonio a largo plazo. Y la verdad es que si un proyecto no te da, entonces no te esfuerces y déjalo pasar, no pasa nada. Sigue revisando y sigue haciendo tu investigación para tener buena inversión inmobiliaria. En este juego, sobre todo la inversión inmobiliaria, la paciencia es la que paga muchísimo. Bueno, y si este video te sirvió, suscríbete al canal, dale like en la campanita para que no te pierdas ni un video, deja tu like y cuéntame en los comentarios si ya tienes inversión inmobiliaria, estás pensando en invertir, hazme las preguntas que quieras y te respondo. Muchas gracias por llegar hasta acá, chao chao, nos vemos.